Hola, bienvenidos a esta entrega de literaria, de análisis literario, hoy que es martes 17 de noviembre. Hoy vamos a trabajar un texto que perteneció a esta cosa que se llamó el boom latinoamericano. Hoy vamos a trabajar, no sé si creo que es posiblemente nuestro primer escritor argentino, no así de esta cosa conocida como el boom. Tenemos ya dos textos de el maestro Carlos Fuentes. Y hoy vamos a trabajar Ernesto Sábato. Ernesto Sábato fue escritor, físico, es decir, fue científico, y pintor argentino que nació el 24 de junio de 1911 y murió el 30 de abril del año 2011. En realidad, entonces, bueno, vivió 100 años el maestro Ernesto Sábato. Ganó el premio Cervantes de Literatura, que es posiblemente el premio más importante para los autores de habla castellana. Y bueno, pues vamos a entrar de manera directa. Estás viendo este video en un canal que se llama Master Vidal y por ahí hay ya una serie de entre novelas, teatro que me he dedicado a compartir y a explicar a partir de los niveles de lectura. Vale la pena detenerse un momento para ver qué son estos niveles de lectura. Son niveles de profundidad literaria donde no siempre el autor es consciente de ese proceso, que van desde lo que la obra manifiesta de manera textual, lo que está diciendo de manera relativamente obvia, hasta un camino espiritual, como pequeños o grandes mensajes sobre el proceso de encontrarse con la divinidad, con nosotros mismos, con el más allá, en términos metafísicos, etcétera. Esto que en algunas obras, sobre todo filosóficas, les puede llevar muchísimos tomos y entregas. Bueno, pues el arte tiene esa maravillosa ventaja de resumir y de poner en muchísimo menos cuartillas y explicaciones complicadas procesos verdaderamente importantes de la existencia humana. ¿Qué fue esto del el boom de la literatura? Pues a partir, sobre todo, bueno, con el éxito novelístico de autores, bueno, es complicado mencionarlos a todos, pero básicamente de algunos cubanos de toda Latinoamérica y especialmente abanderados por el éxito de García Márquez y los Cien Años de Soledad, las obras ensayísticas y poéticas de Octavio Paz, Vargas Llosa, que es peruano, Carlos Fuentes, mexicano. Juan Rulfo, sin duda, digamos que se hizo una especie de descubrimiento y entonces las obras se tradujeron a montones de lenguas y rolaron por todo el mundo. Y la literatura internacional pues puso sus ojos en qué había detrás de esas primeras obras emblemáticas que representaban este boom, y ahí aparece Ernesto Sábato con esta maravillosa novela relativamente breve llamada El túnel. Es casi, ya lo hemos explicado en la cápsula de justo de los niveles de lectura, que podríamos decir que casi es un cuento en tanto que es relativamente lineal. La obra trata básicamente sobre una chica que va a una exposición de un pintor. Se nota un detalle que nadie del público ha notado. El pintor queda relativamente obsesionado con esa situación, se dedica a buscar a esa chica hasta que la encuentra, entra en contacto con ella y algo sucede, no un evento, sino el mismo acontecer de la narración, que la relación empieza a descomponerse. El tipo se vuelve celoso, piensa que la está engañando, la sigue, termina por seguirla, por mostrar sus celos de manera verdaderamente nefasta, descompuesta, hasta el brutal final trágico que él ha ido presintiendo. Aquí lo complicado es que ese es algo que encontramos también en otras novelas. Básicamente, no digo que se hayan influenciado o influido, sino pues como justo como esto que sucede de este lado del mundo, esto que aparece, esto que el mundo descubrió que sucedía en lugares como Latinoamérica, ¿no? Pensar hay un cuento de Borges donde parecen destinados que ambos personajes tenían que estar en ese momento para tener una pelea y morir. Y nada evitó que ese encuentro sucediera. Bueno, pensaba que sobre todo en la novela de García Márquez, de la crónica de una muerte anunciada,
donde todo el pueblo está enterado, donde el mismo pueblo pasa a ser parte de, como de uno de los personajes, hasta provocar este encuentro inevitable. Y sucedió lo que tenía que suceder. Y una vez sucedido, hagan de cuenta que se cumplió ese proceso, esa condena, ese, esa futurización, y entonces al otro día el pueblo recobra esta especie de situación natural. En el túnel, con antelación, 3 o 4 días, nuestro personaje, nuestro pintor sabe que va a acabar en esta situación trágica, relativamente la planea y no hace nada por detenerse. Ahorita, a partir de irla comentando con ustedes, irán descubriendo por qué se llama el túnel y entonces la novela hace una especie de ajuste redondo perfecto de la visión que tuvo la chica en el cuadro del pintor y cómo termina la novela en la realidad. Sin profundizar demasiado, pero ahí hay coqueteos de esta realidad puesta en el cuadro, tan importante, tan trascendente como la que está por fuera del cuadro, como si la vida ya estuviera puesta en la obra de arte y la obra de arte a su vez es influenciada por la vida, como en el Aleph de Borges, por ejemplo, donde hay una situación complicada como para distinguir qué es ficción y qué es la realidad. Toda la historia de, se me escapa el nombre, bueno, en 100 años de soledad, toda la historia del pueblo que termina por ser un personaje, lo mismo que en el personaje de Pedro Páramo en Juan Rulfo, el espacio pareciera que se genera como un personaje donde hay una realidad que se va moviendo y de la cual no podemos salirnos. En estos cuentos de Borges, que no sabemos si la historia que nos está contando está afuera, fue cierta, la inventó, como en muchas situaciones marcó Borges. Es decir, que nuestra realidad latinoamericana es tan maravillosa, tan espectacularmente gráfica, movible, plástica, que muchísimas de las ocasiones en realidad no sabemos cuándo las cosas están pasando y cuándo son parte de una ficción o de una fantasía. Bueno, vamos directamente con El túnel de Ernesto Sábato. Dice en el epígrafe, que es una especie de introducción con respecto a la obra. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Bueno, los buenos epigrafistas son maravillosos, ¿no? Pienso en Aura de Carlos Fuentes. Aquí, una vez terminada la novela, la verdad es que es maravilloso regresar y revisar que en 10 palabras estaba escrito todo el proceso de lo que él iba a desarrollar. Lo voy a volver a leer. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Aquí vamos a encontrar una novela de una situación exterior, de una situación abierta que poco a poco se va cerrando. Sin duda, es una novela que le dejaría muchísima riqueza a un psicólogo que la leyera con cuidado. Encontraría cosas maravillosas en el desarrollo de los personajes, en sus elementos neuróticos, seguramente algunas situaciones incluso psíquicas, no psíquicas, psicopatológicas, eso quise decir, aparecerían allí. Y Sábato tiene el buen gusto de no ir hasta ese límite para no generar un ensayo médico, para no trabajar sobre una tesis médica, psicológica, sino que la podamos abordar cualquier lector, nos interese muchísimo, encontremos que es verdaderamente una red que nos atrapa, que disfrutamos mucho, no obstante que el tema es muy delicado y muy complejo, pero tiene esta profundidad y tiene estas joyas que una persona especializada, un sociólogo, un psicólogo, le entrarían y serían muy felices leyéndola. Abre el primer capítulo de la novela diciendo, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Este texto, esta edición en particular, tiene en la contraportada una nota del maestro Albert Camus, aquel autor francés, pues con esta tendencia del existencialismo, el famosísimo autor de el extranjero, que vamos a trabajar en algunas semanas en nuestro canal. ¿Por qué lo cito?
porque es complicadísimo cómo esta persona se puede definir a partir de matar a alguien. No va a ser la descripción del personaje, la hace en 3 renglones y es verdaderamente sacudidor y brutal, más allá del asunto de ahorrarse el personaje, cómo lo cierra, cómo podríamos decir que este personaje vino a cumplir con esa situación, como el extranjero que de pronto se encuentra con el sol brutal de Argel, que lo lastima y a partir de ahí saca la pistola, hace unos tiros y su vida se modifica literalmente. Aquí tenemos básicamente lo mismo, como alguien se puede definir a partir de matar a alguien, como si ese hubiera sido su objetivo. A diferencia del otro proceso, de cuando el general Aureliano Buendía estaba frente al pelotón de fusilamiento y entonces, pum, se desata la historia de Macondo, una historia que da vueltas, se enreda en sí misma, se vuelve complejísima, toda la estructura de los personajes de los Buendía es verdaderamente agotadora. Aquí no, aquí estamos en el otro polo de esta, si es que esto tiene, pues este abanico es real de la literatura latinoamericana, aquí estamos en el otro lado. Un personaje, lo voy a volver a leer, Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, ni su obra de arte, ni su familia, ni una acción relativamente positiva, el amor por la humanidad, por sus hijos, por su país, un acto heroico, no. Definí mi vida a partir de matar a una mujer. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidado a 6 o 7 tipos que conozco. Es brutal, empieza a ser monstruoso nuestro personaje. ¿Por qué? Porque además no hay un acto de contrición, no hay un asunto de arrepentimiento. Una vez que encontró matar a una mujer de la cual él dijo haber estado enamorado, se dio cuenta que cuando era libre perdió el tiempo y hubiera aprovechado para matar a algunos otros. Es una situación ah, complicada, el mundo, los demás, otra vez como herencia del existencialismo, donde el infierno son los otros, diría Jean-Paul Sartre. Entonces vale la pena eliminar algunos de esos al costo de mi propia libertad, al costo de encontrar que el sentido de mi vida es una pared blanca, es una especie de nada, ese espacio vital que va entre el nacimiento y la muerte está ocupada en vivir de manera absolutamente neurótica y eliminar a los que provoquen a los que pinchen mucho más esa neurosis mía, la neurosis como un reconocimiento existencial. Sé de mí porque estoy enfermo, sé de mí porque puedo matar, sé de mí por mis rencores, por mi violentado estado. Si lo trasladamos en un nivel económico, social, cultural, no es gratuito y quizá por eso sorprendió al mundo también y por eso se generó como un boom latinoamericano esta literatura, porque de pronto la bella y la educada Europa seguramente se dieron cuenta de que aquí las cosas no estaban tan hermosas, que en este abanico donde somos capaces de generar autores de ese tamaño, de generar arte, de una cultura maravillosa de nuestras civilizaciones prehispánicas, también vivimos en medio de una especie de salvajismo verdaderamente asombroso. Hay que dar una revisión a la nota roja de cualquier país. Yo incluso ya creo que desde el sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia, para encontrar verdaderas situaciones dignas del horror del mundo, pues de gente enferma, de gente muy mal educada, de gente muy amargada, que tiene que ver con eso también que ofrecemos o que le estamos ofreciendo al mundo. Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Y nos lleva de nuevo a una especie de universo cerrado, a un universo donde no va a haber, no digamos, allá este asunto cristiano relativamente de una trascendencia maravillosa, de ganarnos un paraíso. El tipo no saben de mí y a mí me definen por la persona que maté, y la única que podría dar una relativa explicación de eso es justo la que maté. El asesinato entonces también en el lado contrapuesto de una relación amorosa cualquiera que sea, en realidad hombre o mujer, del mismo sexo, hijo, padre e hijo,
sin incluir la sexualidad para no generar este asunto enfermizo. La verdad es que solo hay que estar ahí, solo se puede estar ahí para reconocer esa relación. La podemos ver en muchas partes. Sabemos que hay padres y hay hijos, que hay madres y hay hijos, que hay parejas, pero solo hasta que estás en la relación y tienes frente a ti a tu pareja con nombre, con estado físico, con situación psicológica, es la única manera de poder decir algo de ellos. Es decir, puedo juzgar sin esta cuestión barata y jodida del cristianismo de no juzgar a los padres, puedo juzgar la relación de mis padres, pero jamás la voy a comprender porque no soy uno de ellos, porque no estuve ahí. Eso será siempre un enorme misterio. Eso es inabarcable. Puedo dar datos sobre eso, retomar qué en común hay en mis relaciones con otras personas y las relaciones entre mis padres. Pero la relación que vivieron estas dos personas, como cualquiera de nosotros, en cualquier relación, incluyo también ya las amistades, es inabarcable, es verdaderamente un misterio. Entonces, tiene sentido decir, la única persona que podía decir algo sobre esto que ha ocurrido conmigo es la persona que además maté. Estamos condenados entonces también a una especie de silencio con respecto a el posible resumen de nuestra vida. Dice en el capítulo 3, pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Recuerden que la chica entra, le gusta la pintura y entra a la exposición. Todo el mundo ve los cuadros, hacen comentarios absolutamente tontos, pero el pintor se da cuenta de que María Iribarne se queda mirando mucho tiempo ese cuadro y además nota le voy a llamar ese punto de fuga. Ese punto de fuga es justo también como en la literatura de Borges, es un punto de fuga que si bien está hacia afuera, apunta hacia adentro. Lo que se ve en ese punto, lo que se ve en ese recuadro es lo que interiormente tenemos, ya sea que tengamos como una consistencia metafísica dentro de nosotros o como una situación de un anhelo. Lo que da ese punto de fuga es lo que interiormente tengo. ¿Qué está mirando? Dice, pues una mujer solitaria que mira el mar, como lo era María Iribarne. Aunque tenía, en realidad nos vamos a enterar de su vida gracias a la narración del pintor, en realidad era una mujer solitaria, también una mujer como cualquier otra, que esto es quizá aquí un punto muy complicado para compartirlo con ustedes, era un misterio. Ah, sin duda, pues, es un texto que no lo trata de manera social, porque posiblemente no había las herramientas sociológicas para analizarlo desde ahí, pero tiene que ver con el feminicidio. Es un texto que relata con toda claridad un feminicidio. ¿Qué es un feminicidio? Básicamente el asunto del asesinato de una mujer por ser mujer. Es complicado y está en discusiones muy profundas, vale la pena revisarlo, sin apasionamientos, con ganas ambos, no importa el género, con ganas de que sea un asunto que se supere pronto, de que se termine ya, urge para nosotros esta situación. Sin embargo, podemos encontrar a manera de profundidad que el hombre cuando se enfrenta con algo que es inexplicable, es muy probable que tienda a destruirlo. Casi hasta de manera, no sé si automática, si me encuentro con un texto, con un libro, ahora mismo estoy practicando mi lectura en inglés y encuentro en mí una especie de límite por cada cuartilla. Si encuentro 3 o 4 palabras que no conozco, me da mucho gusto revisarlas en el diccionario y las anoto y me las memorizo. Si aparecen de pronto 10 palabras, empieza a resultar cansado. Hace poco encontré en una sola cuartilla como 25 palabras que no entendí y terminé muy desesperado, terminé cansado, terminé frustrado, terminé con ganas de no seguir con la tarea. Eso era una tontería, pues a lo mejor rayoneo el libro, lo dejo de leer, lo boto, eso es interesante, lo boto. ¿Qué sucede cuando no puedo traducir a una persona? ¿Qué sucede cuando me encuentro con una mujer y no la puedo traducir a mi manera de ver? Y se vuelve un misterio, además se vuelve un misterio insondable, un misterio al que no le puedo tirar sondas de conocimiento, un misterio inabordable y que me rebasa y que empieza de todas maneras, ¿qué sucede si pretendo entender a una mujer de la cual estoy enamorado? Es relativamente cierto ese asunto, no porque sean tontas, por supuesto, no estamos con esos comentarios baratos en este nivel, de que a las mujeres no hay que entenderlas, sino hay que amarlas. En realidad podríamos decirlo para cualquier persona, pero es muy probable
que entre hombres, al no haber esta situación tanto de pertenencia y de amor, me refiero a los amigos, no me importa tanto conocer qué piensan, no me importa tanto estar seguro de qué piensan mis hijos, me interesa que sean buenos hombres, me interesa, si es que me interesa en algo, que busquen la felicidad. Pero con la mujer no, con la pareja, no sé si es natural, habría que ahí estar en las revisiones, si hay un asunto de intentar saber qué está pensando, si mi ego es tan brutal que quiero entrar a su cabeza y encontrar qué está pensando en mí, que quiero comprobar, seguramente por una falta de amor de mí mismo, que quiero comprobar que soy amado por ella con toda profundidad. Y si no lo encuentro, lo voy a buscar si es necesario con violencia. Por allí va nuestra novela. Entonces esta mujer está viendo el cuadro y se fuga y eso le llama la atención al pintor y después va a buscarla hasta que la encuentra. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia en apariencia a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba, se detenía frente a mi tela, quedó atrapada por la obra de arte. Hay dos situaciones aquí importantes. El cuadro va de una mujer que cuida a un niño, como si las mujeres estuvieran destinadas a esa situación. Todo el mundo aplaudiríamos y diríamos, ah, qué buen tema cuando la mujer cuida a los hijos, porque de eso depende nuestra continuidad como especie, ¿no? Pareciera que la mujer está condenada a esa situación, condenada en buen plan, pues, como si naturalmente estuviera destinada a eso. Si eso sucede, venga, palomita. Pero si a la izquierda me encuentro un pequeño hueco en el mismo cuadro donde me encuentro esta mujer mirando al mar, esta mujer solitaria, empieza a generarme un asunto que posiblemente diga, algo no cuadra aquí, algo no está bien. Entonces, quizá María está en ese sentido, que es aquí donde empezamos a trabajar con los niveles de lectura, asume el primer nivel del cuadro y dice, ok, ahí hay una mujer cuidando un hijo, eso quiero para mí, creo que no. Este cuadro me ha llamado la atención porque tiene ese famoso punto de fuga donde está una mujer sola mirando al horizonte interminable que representa el mar, mirándose a sí mismo y a todo el misterio que representa una mujer en tanto ser humano y en tanto mujer para ella misma. Si la mujer, ¿cuándo entonces? También está ya en nuestro canal de Master Vidal en YouTube una serie que se llama Mujeres corriendo con lobos. Cuando las mujeres les detenemos este asunto salvaje y solo las determinamos, el único camino que les queda es cuidar a la prole, cancelamos muchísima de la experiencia vital de las mujeres. Es una más cuidar a la prole, una más cuidar junto con el lobo a la manada, pero si solo se enfocan a eso, pagan muy caro un proceso neurótico que puede llevar a destruirlas. En el capítulo 6 dice, esperaba el ascensor, no había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida. Este es el edificio de la compañía T. Él se empieza a acercar para descubrir esta mujer. Y no había nadie más, quiere decir no había nadie más en el proceso. Es cierto que no había nadie más en el edificio, en el elevador, pero el proceso del conocimiento de acercarse a esa mujer es personal, como cualquiera que tenemos nosotros de acercarnos y de conocer a otra persona. Usted se sonroja porque me ha reconocido cuando ve a el pintor a María, y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad. Nunca hay casualidades. Y entonces empieza a aparecer en nuestra novela el punto famosísimo, pues nos atrapa inmediatamente del destino. ¿Qué tanto tenemos de libertad en este proceso llamado vida? Vamos, si tuviéramos la libertad de ir escogiendo con respecto al futuro, si rascamos tantito nos vamos dando cuenta de que tenemos muchísimas, quizá innumerables determinaciones físicas, por mencionar solo las físicas, que nos van a impedir hacer muchas cosas. Por ejemplo, no podemos volar, no podemos flotar, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Esas situaciones, si las vemos solo como posibilidades, van mermando, van cerrando nuestra posible libertad. Como nivel 7 muy claro, como nivel en el que se marca que aquí hay una situación escrita que proyectará al personaje a una situación espiritual. En el capítulo 8 dice, la recuerdo constantemente. Mi corazón latía con violencia y sentí que se me abría una oscura
pero vasta y poderosa perspectiva. Cuando va a buscar a la mujer, de pronto aparece este túnel. Ahora sí lo puedo decir. ¿Qué es este túnel? Híjole, en la novela es complicadísimo. Lo voy a decir en una experiencia personal o una que seguramente tú has tenido. Si alguna vez has estado muy enojado, muy excitado, puede ser en la relación sexual o puede ser muy enojado, cargado verdaderamente de ira, atrapado por esa ira, más o menos podría compartirte que lo que hay frente a ti en tanto tu campo de visión es un túnel. Eh, si, por ejemplo, claro, una de las muy pocas ocasiones en las que me peleé, que además me peleé con un amigo, recuerdo claramente cómo había montones de chamacos gritando, cómo había en realidad mucho ruido, pasaban señoras, como un recuerdo ahí sutil que después incluso me platicaron, pero yo solo enfoqué la cara de mi contrincante con la misión biológica y brutal y enérgica de golpearlo. Incluso cuando no lo logré, fue tal mi frustración que yo terminé llorando. Pensaron el resto de la gente que estaba alrededor, que me pedían que parara de llorar en tanto que ni siquiera me había pegado. Y sí, en realidad no me pegó, no nos golpeamos, cuando menos no para provocar llanto y así dolor. Sin embargo, fue tanta mi cerrazón que sucedió eso. Alguna vez también ya adulto, limpiando un refrigerador con un cuchillo, llega y la ex se pone a discutir que eso no se hace así, después de que le había yo pedido algunas cosas, pues una discusión absurda. Y recuerdo también cómo dejé de escuchar casi cinematográficamente, solo vi cómo se movía su boca y entonces levanté la mano y tiré el cuchillazo, afortunadamente al refrigerador. Entonces se escapó el gas, como se escapó la tensión que estaba guardada y me dio muchísimo miedo. 3 meses después rompimos la relación porque de verdad creí que era muy posible que esa energía estaba dirigida a ella en realidad. No sé si los ángeles, si mi educación, si la vida me salvó, pero sentí como ese túnel se cerraba y ya quería acabar con esa situación tan impotente. Entonces, pum, tiré esa madre y que fue al refrigerador. Bueno, ese es el túnel. Eso empieza a suceder. Cuando el pintor, que no es gratuito que sea un tipo artístico, un tipo artista, un tipo que propone belleza, pero que no ha trabajado, lo vamos a ver más adelante, te lo voy a explicar, que no ha trabajado su monstruo interior, que no ha trabajado su violencia, que ha representado en la vida un ser humano tranquilo, acomodado, culto, sensible, feliz, incluso artista, pero si esa parte no está conocida, si no hemos entrado a esos sótanos, como en alguna de las historias de las mujeres que corren con lobos, entonces está puesta ahí, presta, como un enorme perro Doberman, muerto de hambre o casi muerto de hambre, listo para tomar una presa, listo para tirar una terrible mordida. Este tipo cuando empieza a encontrar a esta mujer, no se le destapa esta parte romántica o de admiración, se le destapa esta parte negativa. Atención, porque esta parte negativa empezó por una mujer que quería ver hacia lejos, que quería caminar hacia el horizonte o andar sobre, escaparse, fugarse. Y otra vez regreso. ¿Es acaso que los hombres en términos de género envidiamos la libertad femenina? ¿Es acaso que los hombres estamos relativamente condenados al trabajo, al sustento de la familia, que envidiamos a esos niveles semi-infernales el asunto de que las mujeres están ahí con los hijos y que siguen siendo capaces de soñar y que las cosas relativamente les resbalan mucho más fácil que a nosotros las heridas y las frustraciones? Quizá por ahí también vaya. Entonces, en ese sentido, digo, evidentemente no soy un sociólogo, pero ¿qué sucede si empezamos a cooperar ambos para un mejor contexto, para una mejor situación vital? Bueno, pues descubre esa parte oscura que le provoca la, la mujer a nuestro pintor. La palabra elogiable no tiene nada que hacer aquí, dijo, como contestando a su propia pregunta. Lo que importa es la verdad. Esta parte la señalé porque es una parte muy masculina. Los hombres estamos muy preocupados por esta educación porque además hemos sido, al final de cuentas, los que hemos hecho, generado y reproducido el concepto de la ciencia, el concepto del progreso. Entonces lo que nos importa es la verdad, no las diferentes interpretaciones. De hecho,
las diferentes interpretaciones llegan a chocarnos. Lo que quiero enterarme es lo que sucede. No hay tiempo para la fantasía, no hay tiempo para otros tejidos. Aquí es importante que se determine qué está pasando. Atención también, porque si lo que está pasando es indescriptible, si lo que está pasando es un misterio, entonces ahí voy a dejar un hueco. Con tal de ir avanzando, con tal de ir caminando con el progreso, seguramente en nuestra vida se van quedando montones de pequeños huecos psicológicos. Ya haciendo un viaje más interior hacia el personaje, estuvo preocupado por su técnica pictórica, por la mezcla de sus pinturas, por el tamaño, por si, cómo se quedaba el material pictórico en la tela, si la absorbía, si etcétera, ¿no? Y no se ha preocupado por descubrir, sin un asunto de establecer la verdad, por descubrir de dónde vienen sus frustraciones, de dónde es que viene lo que pinta. ¿Por qué tiene que ser una mujer la que descubra ese punto de fuga de una manera vital, cuando él seguramente lo ha tenido en un nivel conceptual, pero no ha sido capaz de penetrar allí? Como miembro de la actividad artística, te puedo decir que a veces me doy de topes porque encuentro en comentarios de las personas, o una vez que ya he trabajado algún personaje o escrito alguna obra, que las respuestas a mis situaciones existenciales ya estaban puestas en la obra. Es decir, si yo desde antes de escribirla hubiera hecho caso a lo que trata la obra de teatro Paco y el monstruo, mi vida sería otra. Incluso soy capaz de escribirla y de no notar que las respuestas a los problemas de mi vida ya están puestas en la obra. Eso es mucho más, creo yo, un asunto femenino. Los hombres estamos obsesionados con encontrar este punto que es la verdad. Bueno, hoy podemos generar como conclusión que la verdad no existe. La verdad depende de la persona que está viviendo la realidad. Claro, y ahí hay un asunto muy complicado. Es cierto, pues, que hay un texto de Jordan Peterson, también lo tenemos trabajado, 12 reglas para vivir, lo tenemos trabajado en Máster Vidal, donde explica, y además es cierto, que hace 600 años la gente en algún sentido de verdad consideraba que, bueno, los griegos, por ejemplo, hace 2500 años, los griegos las estrellas no las consideraban estrellas, eran huecos en el cielo. El cielo en realidad era una especie de techo, de una techumbre oscura, había ahí un material y se rompía ese techo y esa era la luz que penetraba, que había roto ese techado del universo. Y era así lo consideraban. Entonces, claro, cuando lo descubren que tiene materialidad, entonces se convierten en estrellas y en planetas y en luces y etcétera. ¿Quién nos dice si esto que nosotros estamos muy seguros que vemos, dentro de 200 años encontramos que tiene otra concepción, que va a ser verdadera para la gente que la esté manejando en ese tiempo? Cierra uno de los capítulos diciendo: me pareció que era una frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria. Aquí es bien lindo porque ¿a quién se está refiriendo? ¿A María, a la mujer del cuadro, o atención, sobre todo atención hombres, a él mismo? Es probable que la situación que yo vea de belleza, de ternura afuera, en realidad sea yo mismo. Trabajando con el psicólogo, yo le decía que yo íbamos de vacaciones con la familia, yo era un adolescente, apenas incluso saliendo de la niñez, irremediablemente me enamoraba donde nos parábamos a merendar o a desayunar, si había chicas adolescentes relativamente cercanas a mi edad, con rasgos indígenas, morenas, blancas, de estas que llamamos güeras de rancho, que en otras circunstancias no me hubieran parecido nada atractivas, si estaban generando servicios, si atendían, si obedecían, etcétera, me encantaban, terminaba yo enamorado de ellas. Ya bueno, generé una charla larga ahí con el psicólogo a partir de qué estaba yo proyectando en esas chicas en ese momento. Bueno, ese es el punto. Pero mucho de lo que encontré en estas chicas, como el servicio, como la obediencia, como la tranquilidad, como la serenidad, se peleaban con mi adolescencia, con una adolescencia, por otro lado, más bien escandalizada, más bien frustrada, más bien encerrada. Entonces esas chicas despertaban esa parte en mí al ir creciendo e ir generando en mí una situación viral. Soy un hombre y entonces tengo que ser poderoso, tengo que ser fuerte, mis sentimientos tienen que estar guardados.
estas chicas pueblerinas despertaban justo el lado contrario. Entonces, no es que fueran así porque ni siquiera las conocía, es que despertaban esa situación en mí. Entonces, cuando el pintor dice, me pareció que era una frágil criatura en medio de un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria, ¿a quién se está refiriendo? ¿A él, a María, a las dos mujeres de la obra misma? Sentí lo que muchas veces había sentido desde aquel momento del salón, que era un ser semejante a mí. Y ahí vuelve a estar siendo interesantísimo el asunto de por qué, ya para este momento ya te puedo decir relativamente el final, por qué la mata, por qué va a asesinar a esta mujer. El pretexto van a ser los celos, pero dadas las circunstancias existenciales, pictóricas, artísticas, a mí me parece que Sábato está jugando con otra situación más importante. No es un enfermo cualquiera este tipo y nos lleva como lectores a preguntarnos esa situación. Otra vez, qué bueno que toqué este punto. Si este adolescente, como el Caballero de la Armadura Oxidada, que es un cuento y está muchísimo más suavizado, pero lo mismo nos pasó en Salvar el Fuego de el maestro Arriaga, ambos trabajos, insisto, aquí en Máster Vidal, donde José Cuauhtémoc, que es un personaje pues violento incluso, que en aras de alcanzar a la mujer que ama, a quien se le atraviesa, saca la pistola y le pega a tiros y no le importa, sigue avanzando con respecto a su meta. Esa, esa situación de energía masculina que no se va a detener, ¿qué sucede si cuando entonces en una relación de pareja me la refleja esa ternura en mí guardada, esa vulnerabilidad me la refleja mi pareja y no me gusta? Entonces, no es que no me guste, la niego, la cancelo, no la acepto. No, no voy a aceptar que yo tengo esa vulnerabilidad. No voy a aceptar que esta mujer hermosa, tierna, tranquila, serena, que anhela la libertad, no voy a aceptar que sea yo. Porque yo estoy hecho tipo Segismundo, esta bestia, este orangután brutal que consume, ¿no? Que no hace el amor, sino que coge, que viola, que violenta, que arrebata y que además entre los hombres eso al final de cuentas tiene éxito. Veamos cuántos de nuestros deportes, sobre todo en el aspecto, en el medio del mundo occidental, representan eso, ¿no? Deportes entre hombres donde saltar más, violentarme, tirar codazos, lastimar a veces al otro, es un sentido como de orgullo, eres el fuerte, es muy biológica esa parte. Bueno, ¿qué sucede si la otra parte es todo lo contrario? Y además reconozco que ese todo lo contrario también está puesto en mí. Desafortunadamente hasta hace todavía, bueno, hasta el día de hoy, ya creo que también ya hay todo un cambio con muchas personas que estamos intentando modificar nuestra masculinidad y revisar a profundidad todas esas situaciones de nuestra vulnerabilidad y nuestros sentimientos y también trabajarlo con nuestros hijos y nuestra descendencia. Todavía es el momento donde si me encuentro con un espejo que refleja la parte más tierna de mí, lo destruya, lo patee, lo violente. Ojalá fuera sobre un objeto, pero cuando es una persona sigo estableciendo lo mismo. Hay que revisar, también ya lo tengo como entrega, se llama Amor a Madrazos, pero ahorita pensaba en las circunstancias ya en particular de las muertas de Ciudad Juárez, cuando las muertas han sido violentadas a partir del exceso de la droga, han sido violadas chicas adolescentes por 15 y 16 hombres que han seguido violándolas mientras ellas están desmayadas, las descuartizan, hacen cosas verdaderamente brutales con alguien que no les hizo nada, que no los traicionó, que no conocían. Es muy probable que ahí el elemento psicológico y psicopatológico represente esta situación, que tenemos una cultura que no nos permite ser tiernos, que no nos permite desahogarnos y va a acabar entonces puesta en un túnel infernal, en un túnel violento, al que no le vamos a encontrar otra salida. Para el final también de otro capítulo, señalé, dice, y un sordo deseo de precipitarme sobre ella y destrozarla con las uñas, y de apretar su cuello hasta ahogarla y arrojarla al mar, iba creciendo en mí. Me salté casi 50 hojas. La novela no tiene ninguna parte flojita, no es una parte donde resulte un poco aburrido porque nos está hablando de... No, no, es absolutamente precisa, es casi quirúrgica la novela. Nos dice para este momento cómo empezó a seguirla, cómo María tenía un marido que era ciego, por cierto. Esto es maravilloso, también ese juego nos daría para otra hora de discurso, porque María está casada. Cuando el tipo
se acerca a ella y María lo acepta y lo acepta incluso como su amante. Se da cuenta que está casada con un tipo que es ciego y este tipo ciego lo sabe de él y habla con él y lo trata muy bien. Cuando se entera del asesinato, el ciego siente una enorme frustración. Había ahí que revisar a qué se debió que le pusiera la ceguera. Es probable entonces también, esto es brutal, me parece que tiene como una espada que tiene dos filos. Quizá uno positivo fuera que para entregarle el amor a alguien no es necesario verla exteriormente. Es decir, en tanto que el ciego era ciego, no sabía dónde iba María, no sabía si se arreglaba, no sabía con quién se veía, no sabía el rostro del amante, por más que se lo imaginara, si no lo veía, entonces no podría estar seguro de eso y por lo tanto él, el ciego, acepta ese misterio. Pensaba también en Edipo, Edipo que se tiene que sacar los ojos para aceptar su realidad, para ver su mundo interior. En cambio, si los ojos entonces nos traicionan, si los ojos, como diría, a lo contrario del texto de Antoine de Saint-Exupéry y El Principito, que las cosas esenciales son ciegas, son invisibles para los ojos. Entonces los ojos nos estorban, porque en lugar de apreciar la belleza de mi novia, con los ojos voy a ver cómo los demás le miran las nalgas, cómo los demás voltean a verla. Si para eso sirven los ojos, entonces estoy metido en una especie de maldición de mí mismo. Más me valdría entonces ser ciego. Conforme el personaje, el pintor, se va acercando a ella, va encontrando esta obsesión, va encontrando estos celos espantosos, va encontrando las situaciones que no corresponden a su lógica. Es maravilloso que Sábato no nos deja un asunto policíaco donde las pistas cuadran. El pintor va a matar a María por sus interpretaciones, porque él cree, incluso en la última escena, justo en la escena del asesinato, él ve una sombra a través de las luces de un cuarto, pero no está seguro de que haya sido. Él arma su propia estructura, su propia historia, y a partir de ahí toma sus determinaciones, en este caso sus trágicas determinaciones, que, como leímos en el prefacio, de las cuales incluso él está convencido. Es decir, somos verdaderamente ciegos, ¿no? Hay un poema que no sé si es Nietzsche, estoy confundido ahorita si es Nietzsche o es Baudelaire, que dice, tenemos ojos inútiles porque nos traen un paraíso que no podemos disfrutar. Sabemos que ahí está el paraíso, de vez en cuando tenemos una probada de ese hermoso paraíso, pero nuestros ojos no estuvieron hechos para gozar a profundidad esa belleza. Después sentí que acariciaba mi cara como lo había hecho en otros momentos parecidos. Yo no podía hablar, no podía compartir la experiencia racionalmente. Como con mi madre cuando chico, puse la cabeza sobre su regazo y así quedamos un tiempo quieto, sin transcurso, hecho de infancia y de muerte. Aquí es donde creo que la práctica de este método y la práctica de las lecturas, que leas tus trabajos, que revises las cápsulas, que revises tu cápsula de análisis de la lectura, nos permiten encontrar, aquí me parece que está clarísimo el valor de cuando el lector dice, aquí está carajo, aquí está una pista hermosísima. No ha tocado para nada el pintor la etapa de su niñez, no ha hablado de ella. Cuando se acerca a María después de sus deseos de matarla, después de sus deseos de asesinarla, y se acerca a ella y lo abraza cariñosamente y lo recibe en su pecho, y él lo primero que tiene es el recuerdo de su infancia y su muerte, nos damos cuenta, diría aquí para los psicólogos, por ejemplo, que aquí está el valor. El tipo está enfermo de su infancia. Ha sufrido un extrañamiento seguramente con el misterio de la mamá, no lo ha resuelto. Es muy probable que ni siquiera estuviera enterado de que lo tenía, como si tuviéramos, bueno, claro, ahí en la parte biológica dicen que el dolor sirve para eso. Si no tuviéramos dolor, entonces una muela se nos echaría a perder y nos daríamos cuenta cuando se nos cayó y posiblemente con la encía, con la boca infectada y sería gravísimo. Gracias al dolor es que vamos al dentista y le pedimos que nos ayude a reparar esa situación. Esa es la vulnerabilidad en el camino de los hombres. Pero si desde niño he cancelado mi dolor, si desde niño he cancelado mi soledad, el abandono con respecto a mi mamá y lo que sentí, esa situación que ahora te voy a explicar que es una herencia que descubrió Sigmund Freud, si no la trabajo, si no me abro a la vulnerabilidad de sentir mi dolor, no tengo manera de resolverla. Entonces, cuando siento el abandono
o la traición de mi pareja, cuando ya no tengo 7 años y soy inofensivo, sino cuando tengo 17 en adelante, entonces, y el túnel se me cierra, entonces quizá lo más sencillo es que ese cuchillo vaya al corazón de esa mujer o que la tome del cabello y le pegue unos azotes contra la pared a partir de ese brutal dolor de soledad, que no es porque la descubrí con un amante, que no es porque la descubrí coqueteando, que no es porque la descubrí con mensajes en el celular, sino le estoy cobrando la brutal soledad en la que ni siquiera ella tuvo que ver, que es muy probable que haya venido desde la infancia. Por eso ese momento donde le recuerda a la mamá es profundamente sacudidor en la novela. Ese es el túnel donde desde pequeño ha estado puesto ahí. Ha querido, diría la maestra Virginia Blanes en nuestras cápsulas también, de Amar sin dolor y heridas infantiles en la infancia. Este es de Liz Bourbeau, ha querido maquillar esa situación. Entonces, bueno, voy a eso. Dice Freud, y para eso también hay una cápsula completamente divertida de Bukowski sobre 3 cuentos. En la cápsula se llama Se busca una mujer y ahí lo explico con toda claridad. Hoy lo voy a hacer un poquito más rápido. Los hijos estamos enamorados de nuestra mamá, estoy hablando de la infancia, porque además la necesitamos, de ahí, de su cuerpo literal, nos alimentamos. Y cuando estamos tan enamorados y queremos ser la mejor versión para ella, se atraviesa un elemento cultural muy importante que nos va a desviar del amor por nuestra madre, que es justo nuestro padre, lo cual es una contradicción muy grande, porque si fuera cualquier otro hombre, es posible que pelearíamos o que aceptáramos enfrentarnos a él. Pero hay una contradicción tremenda, porque ese hombre que me roba el amor de mi mamá también es amado por mí. Entonces viene un madrazo muy complicado. No hemos sabido desarrollar, no hemos sabido gestionar ese distanciamiento, porque el papá lo que representa también es la cultura. Si yo me quedo pegado a mi mamá, si no estuviera la figura paterna y me quedo pegado a mi mamá, voy a sufrir tremendas consecuencias psicológicas, no voy a madurar, no voy a crecer, no voy a ser capaz de amar a otra mujer sin la imagen enfermiza de mi madre. Para eso llega el papá, para eso es la diferencia enorme de edades y de fortaleza, para decirle al hijo, claro, tendría que ser de manera amorosa, para decirle al hijo, óigame jovencillo, fíjese que esta mujer me corresponde, qué bueno que tenga usted el amor de ella, qué bueno que tenga el amor de mí, ahora véngase conmigo que le voy a enseñar montones de cosas para que un día una mujer como esta esté junto a usted. Por ahí más o menos, digo, hay muchísimas sutilezas y no soy un experto en eso, pero por ahí es la situación. Si esa parte no sucede, si el padre por otro lado a lo mejor no lo sabe, tampoco es un cuate vulnerable, tampoco a él le enseñaron la salida precisa, también él está enamorado de su propia madre. Si me quita con humillaciones, si me quita con violencia, si me hace sentir el ridículo, si quiere pelear conmigo y evidentemente me pone en ridículo con respecto a mi madre, con respecto a mí mismo, voy a sufrir heridas profundas, voy a extrañar ese amor toda la existencia. Y va a ser muy injusto porque se lo voy a estar pidiendo a una mujer que no es mi madre. Por cierto, me acuerdo ahorita, en el caso de las mujeres sucede exactamente lo mismo. He tenido muchísimas parejas que terminan muy frustradas conmigo porque no acabo de darles eso que ellas, según yo, no quiero dar. Ha sido muy difícil dialogar, pero no es que yo tenga lo que a ellas les falta, es que no soy su papá. Y maldicen la existencia cuando se dan cuenta de que están muy enamoradas de mí y no soy su papá. Yo no puedo restablecer esa relación porque no lo soy, porque es imposible. Y entonces se genera mucha frustración y mucha violencia. Bueno, pues habría que hacer de aquí en adelante estar, si ahora ya tienes a tus bodoques y están en esa etapa, bueno, pues venga, asesorías, mucho amor, mucho cuidado, mucha delicadeza para colocar las situaciones donde deben estar, porque finalmente es una energía muy valiosa, muy importante, que podría generar un asunto de acompañarnos. Eh, Recuerdo rápidamente que tenía una novia muy celosamente enferma, que me reclamaba cuando alguna chica, alumna mía, que podía ser su papá sin duda alguna, resultaba que se enamoraba de mí. Entonces alguna chica me mandaba un mensaje o me coqueteaba francamente. Yo lo comentaba con mi pareja para que no hubiera ningún tema y ella le molestaba mucho que yo no pusiera un alto violento, ¿no? Ella hubiera querido que yo les dijera a estas niñas, a ver, escuincla pendeja, no se da cuenta, respéteme, pinche escuincla caliente, lo que sea.
yo ya trabajando esto y sabiendo de esto, yo era muy tierno. Yo les decía, mira, me siento muy, muy honrado. Te agradezco mucho esa situación, me pone muy bien. Me siento joven, me siento guapo, te agradezco muchísimo. Pero todo eso que tú estás viendo en mí es una situación que tú tienes, que tú en realidad o careces o que estás viendo y que yo proyecto. De fondo, incluso posiblemente hay algún asunto con tu papá. Bueno, en resumen, yo era muy tranquilo y acompañaba, me parece, siempre con esa salida suave. Terminaba en algunos de esos casos siendo amigo de esas chicas, es decir, se convertían ellas en mis amigas, pero nunca a partir de un rencor, nunca a partir de un odio. Creo yo que aprovechaba incluso como para abrirles los diferentes panoramas que tenían cancelados. Pero esta otra chica, la novia, al tener justo una carencia de papá, entonces cuando le coqueteaban a su novio se ponía como pantera, sin importar que la que le coqueteaba al novio fuera menor de edad, pudiera ser mi hija, que tenía toda la perspectiva de que yo era su maestro y que no era un, un, pues una posibilidad de amante. La otra no lo comprendía porque su propio dolor de su propia historia la cegaba. Bueno, pues fíjense qué maravilla, pues. Entonces, por eso entonces aquí podemos encontrar que nuestro personaje pintor, que ha ido tapando todo su dolor y toda su situación intentando ser exitoso, en realidad pues todo su éxito ha ido contaminado de esa necesidad. Esto está bien padre porque si no lo trabajas, aún con todo tu varo, con todos tus éxitos, con todos tus títulos, con todas mis obras y mis viajes y mis premios y lo que tú quieras, voy a seguir siendo un cabrón solitario, necesitado, carente, etcétera, porque no he ido a trabajar esa situación del amor que me faltó. Si es que fuera el caso en este asunto freudiano, ¿no? Del amor que mi madre no me acabó de dar, de por qué eligió a mi papá en lugar de a mí, si yo la quería mucho más a mis 3 5 6 7 años, y encontrar el sentido simbólico de esas situaciones para sanarlo, para restituirlo y empezar a darle vuelta, a generar una vida sana y feliz sin duda. El capítulo 29 dice en alguna parte que seleccioné. Luego tuve unas pesadillas en las que caminaba por techos de una catedral. Recuerdo también un despertar en mi pieza, en la oscuridad y la horrorosa idea de que la pieza se había hecho infinitamente grande y que por más que corriera no podía alcanzar jamás sus límites. El mundo, su mundo interior, su mundo psicológico, su inconsciente. A mí me parece que la catedral representa esa estructura paternal, esa estructura convencional, el mundo ya hecho, que me gustaría matarlo, me gustaría deshacer el matrimonio, por ejemplo, que el matrimonio no existiera para que yo me pudiera robar a mi mamá. La catedral es lo que está prefabricado, mi determinación. Quisiera, bueno, no fue mi caso, pero ahorita lo pensaba, quisiera acostarme con mi hermana, con mi prima, porque son mujeres maravillosas, con mi prima hermana, pero alguien me dijo, no se puede, tienes que buscar más afuera, más en lo exterior, porque con la hermana y con la prima hermana no se puede. Yo decía, pero ¿cómo no se va a poder? Si me tratan bien, son cariñosas, son muy divertidas, nos parecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una buena gestión sobre esos procesos, entonces se generan muchas situaciones neuróticas. Bueno, los sueños traen información a partir de eso. No sé cuánto tiempo pude haber pasado hasta que las primeras luces del alba entraron por el ventanal. Entonces me arrastré hasta el baño y me metí vestido en la bañera. El agua fría empezó a calmarme y en mi cabeza comenzaron a aparecer algunos hechos aislados, aunque destrozados e inconexos, como los primeros objetos que se ven emerger después de una gran inundación. La inundación, justo para este momento, tiene que ver con eso, esa tristeza y esa vulnerabilidad que el hombre ha ido metiendo al closet, que solo la hemos ido aventando para allá para que no esté estorbando en nuestra realidad. Entonces el día que ese closet se abre, imagínate toda la energía y toda la basura que va a salir. Yo pasé ya por algún momento, digo, me da risa porque fue verdaderamente brutal, de situaciones en las que no admití mi vulnerabilidad y cumpliendo 40 años abrí las puertas de ese closet y tómala, cabrón, me dieron para llorar 8 meses continuos. Durante las noches de 8 meses, todas las noches lloraba. Viví absolutamente desesperado, absolutamente
se subían a los camiones los tipos a cantar con sus voces espantosas y yo lloraba. Yo empezaba a soltar lágrimas porque estaban tristes por la canción. Alguna vez salí a comprar una cosa de comer en la noche y había una señora pidiendo limosna a los automóviles. Hacía frío, pues me quité la chamarra y se la regalé. Supe que la tipa la vendió para unas botellas de alcohol, pero yo fue tal mi asunto de esta mujer, pobre mujer, qué frío brutal está pasando, y entonces me quité la chamarra y se la di a partir de esa conexión con el mundo. Cuando perdí el asunto de decirle a mi mamá o a mi papá, oye mamá y papá, ¿puedo pedir un juguete menos de Reyes? Y le compramos una chamarra a esa señora. Esa situación, cuando no la hice, o cuando la hice y entonces mamá o papá o alguien me dijo, ay, no seas ridículo, ¿cómo crees? Eso no se puede hacer. Eso lo fui guardando en ese closet. Se fue quedando ahí, ahí, ahí. Bendita la oportunidad de un día abrirlo y aunque sea a madrazos que salga, porque si no sale, entonces se traduce en cáncer, en un corazón, en un ataque al corazón, en una situación al cerebro, parálisis internas que nos van a llevar sin duda a la muerte. El otro extremo, que es el de nuestra novela, es el que hay que tener también mucho cuidado, porque todo fuera como, bueno, pues en mi caso que se abrió la puerta y yo rodé en ese lodazal de mi existencia. Fui a pedir perdón incluso a novias que ni se acordaban de qué les había hecho. Algunas novias, yo normalmente no cerraba las relaciones, un día solo dejaba de ir y después ellas se enteraban que ya tenía yo otra pareja. Y entonces fui incluso con señoras ya, pues, a ver si me regalaban una entrevista y llegaba. Yo le decía, oye, pues es que yo cuando teníamos 17 años yo te hice tal. Me dice, yo ni me acordaba. Tal vez sí me dolió, pero no, pues tú eres muy lindo, tú eres muy chido y abrazo y adiós. Pero estaba acumulado, pues finalmente estaba la basura puesta ahí. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. Conclusión, María es una prostituta. Este es maravilloso porque, otra vez, al pintor se le abre su mundo interior. Y como nosotros no tenemos herramientas para gestionar esas emociones, como no tengo la capacidad o el desarrollo de decirle a mis hermanos hombres, a mis hijos hombres, a mi madre, me siento triste, me das un abrazo, como no pasé por allí, como incluso es probable que mi propia madre o los primeros novios o la abuelita o las tías ante mis primeras lágrimas ha de haber sido, ya deja de llorar, pinche niño mariquetas. Entonces, cuando se abre esta posibilidad, mi única herramienta para entenderla, para abordarla, está en la supuesta inteligencia, está en la cabeza. Y la cabeza genera conclusiones, por muy fantásticas que sean, pero tiene que llegar a algunas conclusiones. María para nada es una prostituta, es una mujer muy interesante, seguramente muy misteriosa, ¿cierto? Y voy a volver a leer. María y la prostituta han tenido una expresión semejante. La prostituta simulaba placer. María, pues, simulaba placer. Conclusión, María es una prostituta. Porque eso se le facilita a mi cerebro. Ahí me siento, sé que la angustia no pasa, pero ahí estoy relativamente cómodo, dándole a mi idea, dándole a mi cerebro las imágenes y las ideas que le ayuden a cuadrar el mundo. A ver si esa cuadratura del mundo deja en paz mi interior. Es decir, cuando me entero de que, ya me pasó, pues claro, cuando me entero de que mi pareja me estaba poniendo el cuerno, en lugar, todavía en ese momento no estaba preparado para esto que les voy a compartir, pero en lugar de asumir mi dolor, asumir mi soledad, revisar qué hice yo para sacarla de la relación, para alejarla y que se fuera a buscar esa infidelidad, o reconocer que la chica tenía sus propios problemas y sus propios misterios y quedar en paz y asumir que me dolía, no, lo primero que hice fue pinche puta. Entonces, me duele tanto que te voy a lastimar, me duele tanto que se genera mi venganza. No hay tal venganza. Todos esos actos violentos tienen una especie de boomerang que sigue trabajando hacia nosotros. Recuerdo, pues, incluso en esa situación que les estoy comentando, en medio de un asunto muy loco, la posibilidad de que después de una madrugada de discusiones, de horas y horas de no llegar a ningún lado, de pronto sí el asunto de, bueno, pues ya, pongámosle fin a esto, colguémonos, dos pinches corbatas y a la chingada. Si tanto nos amamos y no podemos vivir de manera tranquila, pues entonces normalmente, particularmente en el caso de los hombres,
una salida que encontramos es la violencia. Otra vez, pues, y ya con esto vamos enfilándonos al final de nuestra cápsula y de la novela. Gestión emocional, aceptación, basta con esa situación de imponer la violencia ante lo que sentimos, de imponer la violencia ante nuestra ternura y nuestra vulnerabilidad, a veces aplicada precisamente por las mujeres. También varias veces me encontré con mujeres que me llegaban a gritar y a retar que debería yo ser más violento. No tiene mucho tampoco que una ex me dijo, pues parece que no sientes, tú muy, desde tu supuesta tranquilidad, parece que no sientes. Esperaba que a partir justo de mi virilidad, de mi hombría, pegar en la pared, rompiera cosas, le dijera groserías. Ya no estoy en ese momento. Entonces se encuentra con un güey que de pronto dice, pues me siento muy triste porque lo nuestro no funciona y ella pensaba que yo ya no tenía testículos y exigía eso. ¿Por qué saco ese ejemplo? Nuestra sociedad está contaminada de eso. Hay mujeres que nos van a ver a los hombres a partir de eso, que no quieren ternura, ni vulnerabilidad, ni compañía, que quieren un pinche macho que las mantenga y que las cuide. Bueno, ya es responsabilidad de ustedes armar cada una de sus relaciones. Dios mío, si era para desconsolarse por la naturaleza humana al pensar que entre ciertos instantes de Brahms y una cloaca hay ocultos y tenebrosos pasajes subterráneos. Empieza a descubrir su mundo y entonces en una sinfonía del músico Brahms puede encontrar que hay situaciones que no son claras, como la gran belleza, justo. No sé por qué me gusta tanto esa obra de arte, el Guernica, la música de Beethoven, la literatura de José Agustín, las películas de David Lynch. No sé por qué me atrapan, no sé, no entiendo qué hay que me vuelven loco. La cara de una mujer que me guste, el cuerpo de una mujer que me guste. Desde niño, esa ternura que despertaban en mí estas chicas que vendían tamales o que vendían gorditas en los puestos de la carretera y que yo terminaba profundamente enamorado de ellas. Ese es un misterio que tengo que deberíamos compartir y aprender a gestionarlo. Eh, Porque si no viene esta parte violenta, brutal, que va a terminar que vamos a matar. Y son pasajes subterráneos, dice Sábato. Pueden estar en la belleza o pueden estar justo en una cloaca, ¿no? ¿Qué me atrapa? Qué me detengo cuando me quedo a ver una pelea en el camión de dos cabrones? Un perro maltratando a su cachorro. Ahí hay esas situaciones. En este momento no lo trae el texto porque no es el caso, pero parte del coaching que elaboro es casi todo lo que ves en el exterior es una proyección de tu mundo interior. Wayne Dyer lo trabaja, el curso de milagros lo trabaja. Todo tu mundo exterior es una situación que proyectas en tu interioridad. Entonces, si tu hijo es tierno, si tu hijo te abraza, si tu hijo te manda un beso, si tu hijo está enfermo, si tu mujer está neurótica, es información de un mundo que tú estás creando. Por un segundo, el espanto de destruir el resto que quedaba de nuestro amor y de quedarme definitivamente solo me hizo vacilar. Ahí hay otra clave. ¿Cuánto hay de amor y cuánto hay de miedo a quedarse solo? Echar a un lado todas las dudas que me torturaban. Cualquiera de las dos, pues diría entonces, asume la posibilidad de cualquiera de las dos situaciones y jode tus dudas. Si esta mujer, dice Pablo Milanés en su rola, ¿no? La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Al final de cuentas, si ella se comparte, es una decisión de su propia libertad. No tiene el menosprecio que ande con otro hombre, no significa que yo valga menos que el otro hombre. No pongo en todo caso mi valor ahí. Y si es probable entonces que aceptar esa condición, que aceptar esa situación de amor, venga, entonces pues la trabajo. En Manhattan, una película maravillosa de Woody Allen, una chica se enamora de Woody Allen, bueno, del personaje de Woody Allen, que le lleva 40 años de diferencia. Y él, con toda la sabiduría, le dice, perfecto, solo te voy a pedir un favor, no me engañes en términos de que cuando tengas una necesidad sexual que yo ya no te puedo satisfacer, no la escondas, vívela. Y si tienes que ir con esa situación, te vas y se acabó. Y la otra, ¿cómo crees? Yo te amo. Y no, termina ganándole biología, termina ganándole la naturaleza, se lo explica y se despiden de manera verdaderamente amorosa. Y al personaje de Allen no le pasa nada, no se vuelve loco, no está enfermo, no sucede nada por aceptar nuestras carencias y nuestras propias condiciones. Un insensato orgullo, el orgullo de no haberme equivocado.
como si un hombre pudiera cambiar de verdad. ¿Cuántos de esos imbéciles habían adivinado que debajo de mis arquitecturas, de mis ideas, de mi manera de presentarme y de la cosa intelectual, como te he estado explicando, había un volcán a punto de estallar? Ninguno. Aquí hay un problema también, brutal, rudísimo, complicadísimo. Estoy terminando una obra que se llama Sátari, y uno de los personajes que representa al dios Zeus dice: yo soy un hombre normal, soy un dios normal. A veces me siento solo, pero esto nadie está enterado y no lo puedo compartir. Yo tuve también un proceso que yo califiqué de celos. A los 35 años me entró una situación de celotipia muy nefasta. Era verdaderamente espantosa porque en 3 minutos que se tardara mi pareja, yo ya estaba vuelto loco. Si quedábamos de vernos a las 10, yo le preparé una cena con velas y con un vinito y maravilloso. A las 10:03 cancelé las velas, recogí la mesa y me fui a acostar. 3 minutos de tolerancia. Trabajándolo en terapia con el psicólogo, no era una cuestión propiamente de celos, era que yo tenía 35 años y me sentía solo. Viví, cuando ella se tardaba 3 minutos en esa casa que habitábamos, yo me sentía solo. Pero ¿cómo explicarle a nadie que a los 35 años un cabrón es capaz de tener miedo en su casa porque está solo? El miedo se reflejaba en ese hombre de 35 años, pero él solo había sido un niño que, por falta de compromiso de su padre, le prometía llegar a las 10 de la noche y llegaba a las 2 de la mañana. Esas 4 horas en las que la neurosis de ese niño se desataba, y sobre todo la falta de compromiso de su padre. Si su padre le hubiera dicho: a las 11 regreso, pues a las 11 se cumple. Pero regresaba 4 horas después, donde el niño básicamente transformaba la idea de: no le debo importar mucho, puesto que las promesas hacia mí no me las cumple. Esa carencia se manifestó 30 años después. Ahí es donde también surge, pues, la ayuda terapéutica, la ayuda de un coach, la ayuda de un gran amigo. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Este es importantísimo. Se enamora, pero si no tienes ayuda terapéutica, ayuda de un confesor, ayuda de un coach, y tú pretendes arreglar tus propios dolores, normalmente vas a echar las cosas a perder. Van a ser situaciones peores, porque la cabeza no sabe en realidad. Ella le urge sanar, y si tiene que sanar cortando un brazo, le vale madre, lo va a hacer. Y si tiene que sanar matando al otro, lo va a hacer, porque lo que le urge es parar ese sufrimiento. Por eso es muy importante una visión de fuera. Por eso es muy importante que este tipo hubiera tenido un asesoramiento. Claro, si tiene un asesoramiento no hubiéramos tenido esta novela, porque todo lo demás que se crea es un túnel donde ya no hay hacia afuera, donde solo está una visión unívoca, una visión directa sobre un objetivo que normalmente es el dolor y la violencia. Y yo me veía en mi pueblo del sur, otra vez la infancia, en mi pieza de enfermo, con la cara pegada al vidrio de la ventana, mirando la nieve con ojos también alucinados. Y era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos uno al lado del otro. Bueno, buenísimo este sábado. Porque además yo cargo mi propio túnel, pero ella también viene en un túnel y no generamos ventanas, no generamos encuentros. Ambos pedimos y gritamos a la existencia que el otro nos ayude a salir de nuestra cárcel, que se haga cargo de salir de mi túnel, pero el otro también está en su propio túnel. Si no entendemos eso, vas a vivir montones de frustraciones. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Intentó maquillar su túnel con sus pinturas, con sus amores, con su lenguaje, con su cultura. Pero señores, atención, era un puto túnel. Una vez que se quitan los cuadros, una vez que este mundito desaparece, tenemos un túnel apestoso como de caño. Pero a veces sucedía que ella no llegaba a tiempo y se olvidaba de este pobre ser encajonado. Y entonces yo, con la cara apretada contra el muro de vidrio, como cuando era niño, vean, la veía a lo lejos sonreír o bailar despreocupadamente, no se interesa de mi dolor. O lo que era peor, no la veía en absoluto y la imaginaba en lugares inaccesibles o torpes. Y entonces sentía que mi destino era infinitamente más solitario que lo que había imaginado. Es terrible, pero si no nos damos cuenta, le vamos a exigir a la pareja que se haga cargo de mis dolores de infancia.
pero sean conscientes, ni siquiera los conoce. No estaba en mi infancia, porque le estoy exigiendo a mi pareja que sea mi madre. Eso debe ser, bueno, yo lo he vivido, pues yo lo he aplicado y también lo recibo. Ahora lo puedo ver, pero para ellas es incomprensible entender que me están proyectando en su papá. Y no solo con una diferencia de edad, a veces estamos en la misma edad, pero me están exigiendo que les satisfaga el amor que su papá no les dio. Y como no lo puedo hacer, se violentan básicamente contra mí. A través de la ventana de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día con un cielo ya sin nubes. Para esto ya había cometido el asesinato, ya la había matado, ya la había eliminado. ¿Qué es simbólicamente? Pues asesiné mi ternura, asesiné mi vulnerabilidad. ¿Separó el dolor? Sí. Sin embargo, voy a empezar a vivir una vida plana, una vida de zombie, una vida sin colores, una vida donde en ese cuadro el punto de fuga va a quedar cerrado, una cárcel. Estoy en la cárcel y para no vivir la cárcel, lo que cancelo son mis vivencias, lo que cancelo son mis sentimientos. Me entrego al alcohol, a la droga, si no estoy encerrado, entonces me entrego a un asunto que tenga que ver con desesperación para ver si puedo dejar de sentir. Dice el último capítulo y los últimos textos de esta maravillosa novela. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán así cada día más herméticos. Si estaba en un túnel y él se pega un bombazo con su túnel, ¿salió del problema? No, lo cerró más. Ese es el enorme punto. Dice la maestra Blanes que además, justo con el maestro Jodorowsky, que esa frustración de nosotros, en mi caso, si yo no me encargo de mí, si yo no curo mis dolencias, si no sano mis situaciones, estén o no mis papás, me hayan dado o no me hayan dado lo que yo necesitaba, si no me encargo de mí, estos dolores los voy a heredar a mis hijos, los hayan vivido o no, porque estamos conectados en esta línea vital, en esta línea existencial, en estas lealtades y estos sistemas familiares que, que son nuestro alrededor, que son, de ahí nos alimentamos. Entonces, si esto tuviera una especie de moraleja, hombre o mujer, hazte cargo, insisto, genera terapia, escribe, revisa, pero no te engañes, suelta esa situación, tienes que sanar, porque si no, gente inocente va a pagar por esos temores que tú también en tu inocencia no merecías recibir. Pero bueno, ya no tiene caso estar buscando quién ha sido el equivocado, quién nos manchó nuestro suéter, quién me echó a perder con su porquería mi suéter. Es momento de limpiarlo o de cambiar de suéter, de aceptar que yo también pude haber estado o de vez en cuando incluso genero esa posibilidad de yo manchar a otras personas. Bueno, pues te invito, gracias por acompañarnos en Master Vidal. Esto fue La belleza brutal del túnel de Ernesto Sábato. Te decía al principio, por si la ves antes del jueves, hoy es martes 17 de noviembre. Entonces, el jueves 19 de noviembre voy a trabajar Casi el Paraíso del maestro Luis Espota. Si te asomas a nuestro canal, ya debe haber ahí 30, 40 obras trabajadas que el asunto es, bueno, pues que las leas y que después veas las cápsulas a ver si puedo profundizar junto contigo en esa información maravillosa que trae la literatura. Muchas gracias.